Juan Gabriel Arias trabaja como párroco en Mozambique. Está ya en contacto con nosotros. Juan Gabriel, muchas gracias por esta entrevista. Hola, muchas gracias a ustedes. ¿Cuál es la situación allí? Acá la situación en cuanto a las vacunas es complicada. Hace 2 semanas, no sé actualmente, pero hace 2 semanas el 2% de la población estaba vacunada. Mozambique no compró vacunas, prácticamente todo es parte de donación o privados que compraron para sus empleados. Y si bien la tasa de contagio en Mozambique es muy baja, como en la mayoría de los países de África, pero sí tiene la mayor tasa, de las mayores tasas de muerte cuando se ingresa en el hospital por falta del sistema sanitario, que es muy pobre. Entonces no hay terapias intensivas, casi no hay oxígeno, y tener acceso a una atención es difícil. Si algún enfermo precisa ayuda externa para poder sobrellevar su situación, bueno, es muy complicado. Por eso la tasa de muertes una vez de internados en los hospitales es muy alta. Si bien el contagio es un poco menor. La última ola que tuvimos con la Delta fue bastante fuerte y murió bastante gente, incluso gente de la parroquia. He llevado enfermos al hospital, he atendido a varios enfermos en la parroquia. Estoy en una zona rural y hay menos riesgo, pero igualmente está complicado. Sí, una situación muy complicada, además teniendo en cuenta, Juan, algo que usted menciona y que me parece muy importante, que es muchos de estos países, la gran mayoría, no tiene posibilidad alguna de adquirir las vacunas si no es a través de donaciones. O sea, que el rol de los organismos internacionales es clave en esta situación. Ahora el mundo está pagando el precio de su egoísmo. El mundo europeo y desarrollado está pagando el precio de su egoísmo. Su egoísmo y su interés individual y por el dinero desmesurado, y que ahora se le vuelve como un boomerang, ¿no? Porque en el pecado está la penitencia. No distribuyeron bien las vacunas. Todavía hay países que tienen archivadas un montón de dosis de vacunas que por mucho tiempo no van a utilizar, y no liberaron las patentes, como pedía Sudáfrica e India para poder fabricar la vacuna. Y el resultado es este: o nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿no? Siempre va a haber nuevas cepas en cuanto no esté la mayoría de la población vacunada. Juan, le pido que se quede en contacto con nosotros. Vamos a escuchar lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre esta nueva variante, sobre esta nueva amenaza llamada Omicron. The emergence of the highly mutated Omicron variant underlines just how perilous and precarious our situation is. South Africa and Botswana should be thanked for detecting, sequencing, and reporting this variant, not penalized. Indeed, Omicron demonstrates just why the world needs a new accord on pandemics. Our current system disincentivizes countries from alerting others to threats that will inevitably land on their shores. Y vamos a sumar esta conversación a Pablo Berra. Fue voluntario en Sudáfrica en la vacuna de Oxford AstraZeneca. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional. Hola, ¿qué tal? Sí, acá preocupados, ¿no? Como bien decía la Organización Mundial de la Salud, o el presidente de Sudáfrica hace unos días, que nunca vamos a salir de la pandemia si seguimos haciendo este juego, ¿no? Donde muchos países que no reciben las vacunas suficientemente, mucha gente que se niega a ser vacunada, por lo menos en Sudáfrica hay stock, pero había resistencia de las vacunas, y bueno, nacen nuevas variantes, entonces los países ricos acumulan más dosis para dar refuerzos a su población, y así nunca vamos a salir, decía el presidente muy claramente hace unos días. Así que la situación está muy complicada. Por suerte, Sudáfrica, debo decir que esta Omicron ha ayudado a que la gente que antes le tenía miedo a los efectos adversos de la vacuna, ahora cambió de opinión. Tienen miedo a no vacunarse, ¿no? Porque ahora hay 16.000 casos nuevos. Hay muchos chicos menores de 5 años que están
hospitalizando, sobre todo de 2 años, menores de 2 años hospitalizando, entonces se dieron cuenta que la vacuna era la solución. La gran cantidad de gente internada ahora es la no vacunada y la mayoría son gente joven. Bueno, se le culpa a esto, no a los celulares, a los medios de comunicación, los WhatsApp y eso, que pasaban mala información en cuanto a los riesgos de vacunarse. Ahora el sudafricano empezó a pensar diferente y van casi 200.000 personas por día a vacunarse. Pablo, en un continente donde, bueno, en el caso de Sudáfrica con cierta disponibilidad, pero donde la inmensa mayoría de los países no tiene disponibilidad alguna para vacunarse. Acá veníamos hablando con Juan Gabriel, que trabaja en Mozambique. Claramente es muy, muy importante lo que decía hacer la Organización Mundial de la Salud, la comunidad internacional, con respecto a la situación en el continente, ¿no? Y también lo que comentaba el párroco recién, ¿no? Esta suspensión temporal de patentes que lo ha planteado Biden el viernes pasado. Ojalá que se logre. Ya la África ha tenido bastantes problemas con la no liberación de patentes. Se acuerdan hace muchos años con el SIDA, que las terminan liberando muchísimos años después y con el resultado de millones de africanos muertos. Bueno, ahora de nuevo, si se lograra lo que tanto pide India y Sudáfrica, de que liberen por lo menos temporalmente las patentes, ya cada país pobre africano podrá hacer sus genéricos, sus vacunas, y eso va a ayudar a que salgamos antes, ¿no? Bueno, Juan Gabriel, quiero volver a vos para preguntarte justamente por los registros. Recién vos decías, bueno, el nivel de contagio es relativamente bajo en el caso de Mozambique, pero claro, el nivel de vacunación es realmente bajísimo. Hablabas de un 2% de la población. Juan Gabriel, te pregunto, ¿cuánto subregistro crees que hay en África? Porque no solo es un sistema de salud que no es lo suficientemente robusto, sino también bajísimos, escasísimos niveles de vacunación y también quizás una falta de información sobre cuál es la situación real. Sin duda, eso que decís es muy, muy claro, porque y no tanto quizás por una intención del gobierno de esconder los datos, sino porque la gente no tiene acceso al puesto de salud. Y es muy difícil hacerse test. Y si uno no tiene un montón de síntomas, no le hacen el test. Y para hacerse el test hay un lugar por provincia. Entonces podés estar a 800 kilómetros del lugar donde tenés que hacer el test y no tenés ambulancia, no tenés traslados. Por eso yo he llevado algunos han muerto de los que llevé enfermos a atenderse, a internarse. Los lugares de internación acá no son tanto para ser tratados y ser curados, sino más bien para aislarlos y que no contagien al resto, porque no tienen tanta diferencia de trato. Y creo que es bueno aclarar que yo al médico que está hablando ahora también con ustedes, es la primera vez que lo veo, no nos pusimos de acuerdo antes. Estamos en el mismo continente y vemos la misma realidad y sin conocernos tenemos opiniones semejantes, porque es muy, muy fuerte. Incluso un caso terrible fue el de Botswana. Botswana pagó las vacunas y no se las entregaron, las derivaron para otros países más ricos. La discriminación que hubo de parte de los países poderosos para África con este asunto de las vacunas fue terrible, tanto en las patentes como en la distribución de las vacunas. ¿Y qué se percibe en la gente, Pablo? ¿Hay miedo frente a esta realidad absolutamente inobjetable que es, y en tu caso quiero repetir, Pablo fue voluntario de la vacuna de Oxford AstraZeneca en Sudáfrica? En el caso de Pablo, está en un país dentro del continente que en términos de vacunación tiene algún tipo de acceso. Pero ¿cuál es la sensación de la gente? Vos recién decías, bueno, los que estaban más reacios con la vacunación por consumir algún tipo de fake news, hoy están absolutamente convencidos de que es la llave, ¿no? Mira, lo que me ha llamado mucho la atención que tanto la gente, el sudafricano como también el gobierno, no habla tanto de lo peligroso no que es la variante, sino de los problemas económicos que tiene Sudáfrica desde los comienzos de la pandemia. Se esperaba que ahora este mes de diciembre venga una gran cantidad de turistas. No han venido, son 17 millones de turistas que han dejado de venir al país. Entonces, eso también ayudó a que para que el presidente dijera a la gente, miren lo que está pasando, si no se vacunan, salen nuevas variantes, si salen nuevas variantes, nos aíslan del mundo. Así que también ayuda a que la gente vaya a vacunarse. ¿Y cómo sintetizarías, Juan, el pedido
que le hacen ustedes a la comunidad internacional o el pedido que se le debería hacer a la comunidad internacional hoy frente a esta situación que es absolutamente dramática y me animo a decir, al menos lo asevero yo, en términos humanitarios, absolutamente inaceptable, ¿no? Sí, lo que pedimos es que piensen, que tomen conciencia que los africanos, los que estamos en África y los africanos también son personas. Son personas igual que un europeo, igual que cualquiera, que es el problema que siempre pasa en el mundo, ¿no? El tema es ese. En el mundo hay personas de primera y personas de segunda y de tercera y de cuarta y otras que son ya descarte y que ni siquiera son números, que ni aparecen. Bueno, que nos visibilicen más, porque si no es por caridad y por calidez humana, por lo menos por conveniencia, para no tener otras variantes de la enfermedad. La verdad que el destrato y el olvido de África es terrible y se ve día a día y esto quizás lo visibiliza más al problema, pero es un tema, un ítem de varios, ¿no? Ya el médico hablaba del tema del SIDA, ¿no es cierto? El SIDA también acá fue terrible y fue la misma situación. Juan Gabriel y Pablo, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes.